Clasificación B. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Reformas a la ley de derechos de autor, diputados, senadores a favor, ¿es acierto o error? Ahí te va mi opinión, pero la música es nuestra, el visual es nuestro, no nos demanden por favor. Esto se cambia porque el TEMEC lo precisa, aunque tenían 3 años el contrato te lo avisa. Gel en la oreja, volteada la camisa, todos nos damos cuenta que la cambiaron deprisa. Ahora si alguien te denuncia según Leo y dice que es autor sin enseñar el papeleo, te podrían bajar el texto, el meme o el video, un solo dedo te condena, es el César del Coliseo. Así cualquier personaje resentido va a poder censurar sin necesidad de hacer ruido. Estas reformas que han salido son como cajas de Schrödinger, ponen en riesgo los contenidos. Tiene puntos muy ambiguos la ley, se presta a interpretación y es un problema per se. ¿Cuándo me van a multar? ¿Cuándo no? No lo sé, y eso me hace restringirme, se llama Schilling Effect. En realidad alguien me va a detener, pues puede ser que no, pero tienen el poder. Es como un taller de pesca al parecer, pues puede ser usado para controlar la red. Sentencia para el comercio informal, será ilegal abrir productos para arreglar. Tu celo, tu lab, no sufren soledad, pero solo la compañía los podrá reparar. Si este folio prohíbe reparar lo propio, promueve el consumismo, es obvio. Es un baúl con muchos juegos de mesa, si armas el rompecabezas podrás ver el monopolio. Proteger la propiedad intelectual no es controlar lo que haces con tu propiedad. Antes tenías libertad, solo perdías la garantía, ahora tienes garantía de que podrías perder la libertad. Hay que cuidar los derechos de autor, pero también hay que cuidar la libertad de expresión. La educación, la divulgación, la investigación no son verduritas para probarlas al vapor. Tiene puntos muy ambiguos la ley, se presta a interpretación y es un problema per se. ¿Cuándo me van a multar? ¿Cuándo no? No lo sé, y eso me hace restringirme, se llama Schilling Effect. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe, esta noche sobre energía, con la secretaria del ramo, con Rocío Nale. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, antes de empezar el programa, me gustaría destacar para nuestra audiencia que es muy importante el tema tocado por Danger de las reformas en materia de propiedad intelectual. Lo revisamos Danger y yo hace un par de semanitas, todo un fin de semana. Hay cosas que tienen que ver los diputados, los senadores, para corregir cosas que nos parece se aprobaron al vapor y ponen en peligro algunos usos de la información. Ahora sí, pasemos a lo que nos interesa. Secretaria, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Es un verdadero honor, y es un honor, sobre todo, lo digo como participante del movimiento, del bloque por la transformación de este país, porque una de nuestras banderas durante mucho tiempo ha sido la soberanía energética. Venimos de una larga lucha, de la lucha contra la privatización en 2008, por la soberanía energética, la seguridad energética y alimentaria, y hemos llegado por fin a la responsabilidad de gestionar esos aspectos. Ha habido en la construcción de esta agenda histórica por lo menos 2 objetivos que me parecen muy claros, que podemos rastrear desde el 2006 y antes, quizá en la trayectoria del presidente López Obrador, pero también en toda la discusión ideológico, política y también de política pública. El primero de estos objetivos, sin duda, es depender menos del exterior en un sector que es estratégico como la energía. Y el segundo, particularmente respecto a Pemex, hacerlo una palanca de desarrollo para salir adelante como país en tanto no consolidemos otras fuentes de ingreso del Estado.
¿Agregaría usted algún objetivo extra a estos dos? Y después de eso, ¿qué estamos haciendo para avanzar hacia esos dos objetivos históricos? Bueno, efectivamente, es parte del planteamiento que hizo el presidente López Obrador en campaña y no ahora del 2018. Si leemos sus libros del 2016, el 2006, el 2012, 2018, el sector de energía es fundamental en la columna vertebral de la economía de México. Por muchos años, nuestras finanzas se han soportado, en su caso, a través del petróleo. Hoy podemos decir que hospitales, escuelas, carreteras, incluso el petróleo sirvió hasta para ponerlo en la mesa para obtener deuda para el país. Entonces, somos un país privilegiado porque tenemos ese recurso de hidrocarburo. Mal administrado, sí, muy mal administrado. Hoy estamos haciendo de Pemex, en su caso, pues una palanca de desarrollo. Encontramos una situación muy difícil a la empresa. Es la empresa de las más endeudadas del mundo, 100,000 millones de dólares. Es una deuda grandísima que hasta hoy no sabemos a dónde fue a parar tanto dinero, porque no hubo en los últimos años inversiones espectaculares como para poder justificar este endeudamiento. Sin embargo, estamos aquí y tenemos que hacer lo propio. En este momento, ustedes saben, estamos construyendo una refinería. ¿Por qué? Pues porque estamos importando el 70% de la gasolina que consumimos. Nuestras refinerías, nuestras 6 refinerías que estaban muy descuidadas, tiene ya más de un año que estamos en rehabilitación. Estamos subiendo la carga poco a poco. ¿Están operando, digamos, a qué porcentaje de su capacidad? Hoy estamos operando a un porcentaje del 45%, las encontramos al 32%, pero el objetivo es cerrar este año con la operación arriba del 65%, y el objetivo es el Sistema Nacional de Refinación tenerlo al 85-90% trabajando. Y con 2 bocas, aunque tuviéramos las 6 refinerías trabajando, necesitamos más gasolina. Y necesitamos gasolina porque, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, todo el mundo va a necesitar gasolina mínimo hasta el 2050, independientemente que va caminando en paralelo los coches eléctricos y que también la electricidad es otro tema que se produce por gas. Una gran parte es por gas, otra por carbón. Hay diferentes fuentes que también son de hidrocarburos. Entonces, nosotros en la Secretaría de Energía estamos haciendo el balance energético, dijimos necesitamos otra refinería y se empezó a hacer después de 40 años, entonces en el sector de hidrocarburos. El petróleo. Tenemos a veces los mexicanos una mente corta o memoria corta. Hace un año, 7 meses, 8 meses que llegamos al gobierno, la producción de petróleo venía en una acelerada declinación. Hoy estuviéramos en 1.400.000 barriles si no hubiéramos actuado. Petróleos Mexicanos tuvo que hacer un planteamiento para ir a rescatar pozos maduros, pozos en agua somera, en tierra firme, para empezar a producir petróleo. Ya se logró frenar la declinación, ya se empezó a aumentar la producción para poder satisfacer también la demanda interna en las refinerías. Entonces, hablamos de un balance energético y lo mismo en electricidad. Y este desbalance que encontramos, pues te lleva a una pérdida de soberanía nacional y a una pérdida de seguridad energética, que es lo que tú hablabas. ¿Qué es la seguridad energética? En este momento que la humanidad está pasando por esta etapa tan difícil del COVID, imagínense que nosotros dependiéramos, como dependemos de la gasolina, que dependiéramos del exterior para la electricidad, o de que no tuviéramos una empresa fuerte como es la Comisión Federal de Electricidad, que al Estado le garantiza
que va a tener electricidad toda la gente en su casa, en los hospitales, en donde estamos trabajando, en el internet. Afortunadamente tenemos una empresa del Estado que es la Comisión Federal de Electricidad. También hicimos un balance energético, cómo se produce la electricidad, ese es todo un tema, y ahí es donde entran las energías renovables. Las energías renovables, hay algunas que son intermitentes y hay otras que son fijas. Una renovable o una energía limpia es la energía nuclear. Esa, tenemos nada más una planta nuclear, trabaja las 24 horas del día continua. Está en perfecto estado, en un mantenimiento de primera, la de Laguna Verde. Tenemos otras energías limpias que son las hidráulicas, las presas, las hidroeléctricas. Entonces también esas pueden ser continuas dependiendo del flujo que tengan las presas o del nivel. Otras que son muy benevolentes, muy renovables, o sea, es una energía muy bonita, es la geotermia, que se utiliza el calor que está en el subsuelo para producir electricidad. Y esas que te menciono pueden ser constantes. ¿Cuáles son intermitentes? Las que dependen del sol, las que dependen del aire, que es mientras está el sol, que es radiación solar, se produce. Cuando ya no hay sol, no está la radiación solar, tiene que entrar el respaldo de electricidad. Para eso son las máquinas, pues que se produce electricidad a través de gas, a través de carbón, a través de combustóleo, y esto lo hace todo el mundo, no nada más México. Nosotros somos un país que tenemos infraestructura en este momento para suministrar aproximadamente el 30% de energía a través de energía renovable, pero toda la energía renovable debe de tener su respaldo. Si sale la energía por cualquier cosa, debe entrar el respaldo, y el respaldo en México lo estamos basando en gas. Por ejemplo, Estados Unidos, ellos tienen una gran capacidad de energía nuclear y su respaldo, tienen una gran cantidad de respaldo en carbón. Ellos tienen mucho carbón. China también lo hace en carbón. Rusia también tiene carbón. La tecnología ha avanzado, a esto por lo de renovables. La tecnología ha avanzado y ya hay filtros muy excelentes donde capturan las emisiones contaminantes, una gran cantidad, y ya hay rastros nada más. A eso va caminando la innovación. Esto es no porque las convencionales sean malas o las renovables sean magníficas. La combinación de los dos es lo que te da seguridad en la red eléctrica. Eso es lo que estamos haciendo en el gobierno de México. Como Secretaría de Energía es una responsabilidad. Nosotros tenemos que dar combustibles y electricidad al pueblo de México. Esa es la obligación del Estado. Y para darlo, para tener seguridad, bueno, tenemos que hacer un balance. ¿Qué necesitamos? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Porque nos sobra en este momento electricidad. Tenemos muchísima electricidad. Se dieron muchísimos permisos. En este momento me preguntaba el presidente, a ver, Rocío, ¿tenemos asegurada electricidad? Está asegurada la electricidad en todo el país. Hay muchísima electricidad. En junio del año pasado, el 2019, la red eléctrica, que es la red de transmisión, los cables que vemos todo mundo que en las carreteras que llegan a nuestras casas o a nuestra ciudad, tuvo una demanda de 50,000 megawatts. El año pasado fue la máxima demanda que ha tenido el país. Este año, por la pandemia, fue en la misma semana de junio, 35,000 megawatts, bajó. ¿Por qué? Porque todos estamos en nuestras casas. Las empresas pararon, las oficinas pararon, industrias pararon que demandan gran electricidad y bajó a 35,000. Ahorita ya andamos como en 42,000. Sin embargo, en gobiernos anteriores se entregaron permisos
a privados, ya públicos, por 132,000 megawatts. Entonces, ¿qué hacemos con tanto? Ahí es donde es, un balance. ¿Qué es lo que está demandando? ¿Qué es lo que vamos a subir a la red? ¿Qué es lo que le conviene al país? ¿Cómo trabaja el respaldo? Porque al final de cuentas el respaldo lo hace la CFE y le cuesta mucho. Entonces, ¿cómo ayudamos a la CFE con el respaldo? Las tarifas de porteo, ¿qué quiere decir tarifas de porteo? Cuando un privado sube su electricidad a la red, prácticamente las tarifas de porteo desde hace 10 años no cambiaban, ya eran casi nada, y la CFE había demandado, páguenme la tarifa de porteo, porque la red es de la Comisión Federal de Electricidad, tengo que darle mantenimiento, tengo que ampliar la red también. Acabamos de cambiar las tarifas de porteo, de acuerdo a la inflación de este tiempo. Entonces se ha hecho todo un trabajo y lo que estamos haciendo, yo te lo describo en una palabra: orden. Estamos metiendo orden. Porque con esto de la libre competencia, la energía no es un bien del interés público. Un asunto, en última instancia, de seguridad nacional. Es de seguridad nacional, no es del interés privado, ni del negocio, ni de nada. Es de interés público y de seguridad nacional. Rocío, ¿y hay lugar para la iniciativa privada en, este tránsito, en este cambio de régimen? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo y bajo qué reglas? Bueno, mira, en las dos, en el sector de hidrocarburos y en el sector de electricidad. En el sector de hidrocarburos, primero, ¿cuánto petróleo necesitamos? Nosotros en este momento necesitamos 1,800,000 barriles para poder abastecer nuestras refinerías y procesar gasolinas. También necesitamos explorar para dejar reservas a las futuras generaciones, restituir reservas que no se estaban haciendo. Nosotros recibimos con 8 años de reservas nada más. Entonces nosotros tenemos que dejar reservas para las próximas generaciones o sobre todo, ¿no?, los próximos años. Ahí se entregó en el gobierno pasado, a través de las rondas petroleras, 110 contratos petroleros. De esos 110 contratos petroleros, este es un gobierno serio que respalda los compromisos de gobierno. El presidente López Obrador dijo: adelante, ahí están, pónganse a trabajar con las reglas de la reforma energética que hizo el gobierno anterior, y están trabajando una parte de los privados. Hay otros campos que no están trabajando y que, de acuerdo a la propia normativa, marca tiempos. Entre campos estaban vendiendo, nosotros logramos ver que este campo ya no lo tiene tal empresa que fue quien ganó la subasta, sino que ya se lo pasó a tal, lo permite la ley y lo han hecho. Y nosotros hemos respetado. Lo que decimos es: inviertan, produzcan, porque para eso se les dio 110 contratos. No vamos a dar más. Vamos a ir a un corte y seguimos conversando. Claro que sí. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Muchas gracias por seguir con nosotros después de este breve corte. Estamos conversando con la secretaria de Energía, Rocío Nale. Rocío, déjame hacer alguna recapitulación. Decías que hasta 2050 tendremos una gran importancia de los combustibles fósiles, según la Agencia Internacional de Energía. Y entonces, pienso yo, tenemos que plantearnos una transición financiada con combustibles fósiles, como ha sido en todo el mundo, donde han ido hacia un esquema donde las energías limpias tengan un mayor espacio. Estamos, para llegar a ese objetivo, generando una capacidad de respaldo en producción, sobre todo de energía eléctrica, para después pensar en eso. Hay algunas cosas que me gustaría preguntarte al respecto. Te voy a preguntar 3. La primera es si había bueno, ahora sobre lo que mencionabas del sector privado.
La primera, si había un gran sector produciendo energía eléctrica que el país no necesitaba, que la CFE podía producir, pero que no producía para comprársela a privados, que asciende al 46% de la producción, ¿cómo haremos para retomar la rectoría del Estado, en efecto, en cómo se produce y a quién se vende esa electricidad? Y ahora sí, pensando en las energías limpias, probablemente la termoeléctrica de Tula es la planta que aporta mayor contaminación al Valle de México. Y se ha redoblado, acaso por generar esa capacidad de respaldo que mencionabas, en la utilización de esa producción de energía. ¿Solo redoblaremos allí o generaremos también nuevas plantas de energía renovable más allá de rehabilitar las hidroeléctricas que nos mencionabas también? Te lo pregunto porque por la situación geográfica de México tenemos un gran potencial en el que han insistido muchos especialistas, en el que, bueno, a ti te han insistido hasta la saciedad con nuestro potencial en energía solar y eólica. ¿Para dónde vamos allá? Bueno, mira, en energía renovable, nosotros estamos en este momento con una producción de energía eólica del 7% y una energía solar del 4%, que es de lo que se sube a la red. Estamos hablando de un 11% entre las dos. Y tenemos un 16% de energía hidráulica, pues sí, hidráulica. Un 2% de energía nuclear, un 1% de energía geotermia. Todo estos porcentajes es lo que te digo que nos da un 30%. En todos estos rubros, por ejemplo, estamos más altos en porcentaje que Estados Unidos, a excepción de la nuclear. Claro. La nuclear ellos traen un 20%. Entonces estaremos en situación de cumplir los compromisos de los acuerdos de París. Perfectamente. Nosotros vamos perfectamente a cumplir con los acuerdos internacionales y además la responsabilidad ante el cambio climático, ante la naturaleza. O sea, tenemos que actuar en forma responsable. CFE ha estado modificando y ya ahorita tiene un proyecto muy grande para sustituir algunos equipos y los va a sustituir con gas. O sea, el gas también tiene una contaminación muy baja. Estamos hablando de que tiene que mantener una producción constante, tiene que darle el respaldo a estas intermitentes. La solar y la eólica, muy bien. La solar, de hecho, hoy mismo nosotros promovimos un video en redes para que a través del FIDE, del Fideicomiso de Ahorro de Energía, se coloquen paneles en las casas. Está todavía a un precio alto porque la tecnología va avanzando, pero quienes puedan coloquen paneles porque sí nos ayudan a cierta hora del día. Eso captan la energía y ya en la tarde están conectados con el medidor en la CFE en su casa, que es bidireccional, porque al momento que ya no hay radiación solar, pues la CFE te tiene que dar energía. Esta se llama distribución, energía distribuida. Bueno, eso lo estamos promoviendo, estamos a favor de eso, pero nosotros tenemos que tener un balance energético. Rocío, ¿y aquí le vamos a comprar el gas que es necesario para producir en esas plantas, por ejemplo, la que se licitan en la CFE? Bueno, fíjate que este es un tema, qué bueno que me lo preguntas. El gobierno anterior dejó compromisos de compra de gas por 20 a 25 años a Estados Unidos. Estamos comprando gas a Estados Unidos, que en este momento es el gas más barato del mundo. En Texas están sacando muchísimo gas, se hicieron unos ductos y tenemos muchísimo gas en México. O sea, estamos llenos de gas. La CFE le dejaron endosados grandes contratos, que son los contratos que estuvo renegociando el director Manuel Bartlett, porque aparte los dejaron con unas condiciones en gran desventaja para la CFE.
Tenemos mucho gas y tenemos contratos a 20 a 25 años para comprar ese gas. Entonces, por el suministro de gas no hay problema. ¿Esto no nos coloca en una situación, digamos, de desventaja en la perspectiva de seguridad energética Claro, de la que hablábamos? Claro, claro. Estamos hablando del desbalance que hay, porque al momento en que empieza a caer la producción petrolera, en ese momento también cae la producción de gas, porque eso está asociado. Nosotros estuvimos en el 2007 creo aproximadamente, estábamos produciendo 3 millones de barriles. No sé si fue en el 2007, no quiero decir en qué año. 3 millones de barriles de petróleo. Eso también lleva a una producción de gas. Nosotros teníamos gas en México. Al momento en que abandonas la producción petrolera, dejas de producir hidrocarburos y dejas de producir gas. Y nos hace dependiente aumentar la compra de gasolinas y la compra de gas para producir electricidad. Fue un error muy grande desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de balance energético, fue un gran error. Pero Pemex está produciendo ya con unos nuevos campos. Precisamente lo que va de este año, Pemex ha estado produciendo gas más de lo que tenían ellos proyectado en este año. Se está recuperando la producción de gas. Y sin embargo, tenemos suficiente gas porque hay compromisos de compra con la CFE. Pero la instrucción del presidente es esa. Tenemos que producir nosotros nuestras gasolinas, nuestro gas, dejar una autosuficiencia y un ordenamiento en el sector de energía. ¿Hay intereses privados que pues se les afecta? Sí. Nos da pena, pero sí. Pero primero es la patria. Primero hay que ver por la estabilidad de México y no es nuestra intención dañar a nadie de ninguna manera. Somos un gobierno para todos, y en ese contexto estamos viendo. Entonces habría que subrayar que es la autonomía y es la soberanía lo que buscamos, porque muchos dirían, ¿para qué están produciendo gas si en este justo momento es un pésimo negocio y tenemos gas en México? No hay una sola racionalidad de mercado, sino que estamos viendo hacia otros objetivos. Ahora me gustaría que nos contestaras algunas de las preguntas que nos manda el público. Vamos a ver ahí algunos mensajes. Nos dicen que hay 8. Ahí está el primero. ¿Por qué fomentar el uso de combustibles fósiles? ¿Por qué evitar el crecimiento de las energías limpias? ¿Qué pasará con todos los empleos del sector si se bloquean las energías limpias? En buen plan, si me explican, hay cosas que no entiendo del todo. No es ataque ni sarcasmo. Bueno, eso es valioso porque el espacio para el diálogo a veces se cierra en la circunstancia en la que estamos. A ver. Nosotros somos el gobierno y partimos de una realidad. La realidad es que tenemos más de 43 millones de vehículos que todos los días consumen gasolina y hay que darles gasolina. Partimos de ahí. Por eso es que nosotros tenemos que tener abastecimiento de combustibles. Nosotros no rechazamos las energías renovables, al contrario. Estoy diciendo que las energías renovables o estas intermitentes, me voy a referir a la eólica y a la solar, solo son el 11% del país. Y muy bien, son bienvenidas, pero esas no van a dar la satisfacción del mercado para nada. Son intermitentes y yo tengo que, como Estado, dar un respaldo y asegurarle a la población energía. ¿Estamos promoviendo? Sí, estamos promoviendo. La energía eólica es cara, su producción es cara. Haciendo el análisis, uno dice, bueno, es que el aire no paga renta al aire. No, pero la producción, el porteo, cuando hacemos cálculos, la energía eólica no es tan barata. Es cara para el Estado. Es cara para el Estado. La energía solar, nosotros esto de producción distribuida, energía distribuida, este programa que tenemos, creemos que es el programa ideal para autoconsumo y que el beneficiario sea el usuario, la persona que a tu casa pusiste 8 o 10 paneles y te pudiste ahorrar. Eso más que los parques solares que dicen, bueno, yo instalo mi parque solar y tú CFE me tienes que comprar la electricidad.
antes que todo. Y entonces la CFE dice, ¿y qué hago con todos mis equipos que tengo acá? Tengo que parar. Y le dicen, sí, para hasta las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde vuelves a meter tus equipos. Y volver a meter los equipos no es cualquier cosa, te genera un estrés mecánico. Y si lo haces todos los días, el daño es muy grande para los equipos. Hay toda una cuestión técnica atrás. Y sin embargo, bueno, se está avanzando y se está promoviendo. ¿Qué va a pasar con todos los empleos? Bueno, realmente los empleos más grandes que hay en el sector de energía están en CFE, están en Pemex, están en exploración, están con las empresas privadas, sobre todo los de servicios. Y estas empresas, porque como que crecieron algunos núcleos, ¿no? Así de empresas que decían, yo te coloco paneles solares, que incluso también estamos terminando de hacer la normativa para la instalación de paneles solares, porque hemos tenido casos continuos de incendios, de mala colocación de paneles solares. Entonces, hasta eso estamos metiendo orden, eso lo está haciendo la CRE. Entonces, estas empresas o estos núcleos van a seguir. ¿Quieren más contratos? Si no hay espacio en la red, no se les va a dar. Y sí tenemos que ver el porcentaje. La CFE debe de tener mínimo el 54% de la producción de electricidad por seguridad nacional. Y el 46% lo pueden tener los privados en las diferentes formas en que produzcan. Vamos a un corte y seguimos sobre eso. Claro que sí. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a seguir con las preguntas del público. Nada más quiero hacer énfasis aquí. El modelo de transición a las energías limpias que se había hecho era un modelo basado no primordialmente, casi exclusivamente en el sector privado, que se basaba en una lógica de negocios y que dejaba al interés nacional de lado. Y tenemos que construir uno nuevo, que no vea hacia el dinero de los grandes privados que se benefician de nuestro país, sino al interés del pueblo de México. Y estamos construyendo uno nuevo y para eso hay que deshacer el que estaba hecho y por eso se cancelaron algunas de las previsiones que tenía la reforma energética para ir a las energías limpias de la mano de grandes privados que iban a expoliar al Estado y que iban a expoliar a la gente, que decidían cómo vendían y además que subsidiaban o que utilizaban energía en los hechos subsidiada por el Estado y la consumían a precios muy bajos. Es decir, era un negocio tanto para quienes producían esa energía renovable con un subsidio del Estado, como para quienes la compraban, como Bimbo, se me ocurre ahora. Ellos decidían cómo producían y a quién le vendían y en qué términos lo hacían. Me dan la siguiente pregunta, por favor, sospecho que irá en el mismo sentido. ¿De qué forma va a apoyar la instalación de sistemas fotovoltaicos para la gente de bajos recursos en estados donde las condiciones climáticas son extremas? ¿Se ha planteado el pago de dicha instalación mediante su recibo de CFE? Sí, qué buena pregunta. Es un programa que tenemos que se llama Núcleos Rurales. Núcleos Rurales donde el proyecto es instalar los paneles solares en las comunidades para que puedan tener electricidad o para bombear agua en un pozo, etcétera. Ya está ese programa, ya está un fondo, hay dinero para eso. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el gobierno anterior hay que hacer este tipo de negocios para empresas. Nosotros dijimos, tiene que ser la CFE. La CFE que va a una comunidad en Guerrero, abandonada, lejos, y que va y le instala y le va a dar mantenimiento y lo va a estar cuidando. Y ya está eso, ya estamos con la CFE, ya tenemos toda la lista de los municipios. Vamos a empezar con los municipios más retirados, los núcleos rurales, efectivamente Guerrero, Chiapas, están otros municipios de Durango, o sea, ya tenemos Chihuahua, por cierto, seccionados
qué estados o qué municipios son los con los que vamos a iniciar y ya lo estamos viendo con la CFE. Va muy avanzado el proyecto, que yo creo que ya debería de estar aterrizando en estos momentos. Y lo contrario a lo que se hizo en España en su tiempo del impuesto al sol y otros. Sí, no, nada de eso. El presidente sí nos pidió que fuera el apoyo a ese sector, justamente lo que me está diciendo la persona que está preguntando. Nos Sí, pasan la siguiente pregunta, por favor. Buena tarde. Mi primera pregunta, ¿realmente cuál sería una alternativa para ser autosustentables energéticamente, no solo como país, sino también como ciudadanos? Sí. Me gusta mucho la juventud, ustedes, este relevo generacional, la conciencia al medio ambiente, a un medio ambiente que en décadas pasadas la humanidad abusó de ellos y que además no teníamos la innovación o no había avanzado la tecnología como está ahora, y hoy estamos regresando a ver, la madre naturaleza, cuidar del ambiente. Una transición energética, sí. La movilidad sobre todo es lo que nos está marcando y nos está empujando hacia, por ejemplo, vehículos limpios, a transporte masivo. Aquí nuestra jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está haciendo un trabajo excelente en los proyectos que está realizando. En cuanto a electricidad, generación de electricidad, el avance tecnológico es muy grande. Estoy hablando de carbón, que aquí nosotros tenemos, creo que es el 7% de carbón nada más lo que producimos, pero en los países que utilizan gran porcentaje de carbón, en verdad los filtros para la captura es grandísimo, o sea, ya avanzaron. A mí me tocó ver una planta en China que yo dije, no puede ser de carbón. O sea, la vi, una planta nueva, las emisiones eran mínimas y vi sus filtros, hay unos filtros de lavado y otros filtros de captura. Ellos tienen muchísimo carbón, muchísimo. Nosotros no tenemos tanto. Entonces, utilizan lo que tienen. Cada país hace su planeación de acuerdo a lo que tiene. Entonces, los jóvenes y las futuras generaciones vamos caminando hacia allá, vamos caminando hacia la innovación tecnológica. Ya estamos hablando de construir pilas, ya se están construyendo pilas para almacenar energía a gran capacidad. En este momento, pues no hay un almacenaje de gran capacidad, lo tenemos en nuestros celulares y ese es almacenas energía a una pequeña cantidad. Ya se está empezando a desarrollar las pilas a través de litio, etcétera, que es lo que nos va a llevar allá para poder almacenar energía y que, por ejemplo, estas tácticas de energía intermitente, estas técnicas de energía intermitente, podamos captar y almacenar energía para poderla utilizar en la noche. O sea, a eso vamos caminando hacia allá, toda la humanidad. ¿Me dan la siguiente pregunta, por favor? Argel Ramírez Reyes, que viene a ser mi hermano, yo te comentaba hace rato. ¿Vale la pena apostar todo a los hidrocarburos? ¿Hay peligro de que logremos la soberanía en hidrocarburos y volvamos a depender del exterior cuando sea hora de migrar a otra tecnología? Es decir, por ejemplo, después de 2050. Sí, nosotros no le estamos apostando todo a los hidrocarburos, pero somos de los pocos países en el mundo que tenemos este recurso natural. Hay que utilizarlo, hay que aprovecharlo, pero sobre todo para aprovecharlo hay que obtener valor agregado. Y el valor agregado se da con refinados, que son los combustibles, y con petroquímicos. Y aquí voy a decir, por ejemplo, mi saco, si es de poliéster, es petroquímico. Mis lentes son petroquímica. Las botellitas de agua de plástico son petroquímica. La suela de tus tenis es petroquímica. Ese es valor agregado del petróleo. Esto, la silla, es petroquímica. Entonces, hay que obtener valor agregado del petróleo haciendo petroquímicos. Y en México llegamos 30 años antes. 30 años antes a la historia. Nosotros logramos ser la potencia número 5 en producción de petroquímica a nivel mundial. Hoy estamos en el 90, o sea, más arriba del 90.
abandonamos ese sector que era excelente. Y precisamente China, que no producía electricidad, petroquímicos, hace 30 años ellos empezaron a ver y que no, vamos a producir petroquímicos. Y hoy pues, es el país que produce petroquímicos número 1 en el mundo, y de ahí pues su economía, el desarrollo de su economía. Entonces ver los hidrocarburos como una maldición es un error. Los hidrocarburos, el petróleo, hay que aprovecharlo, hay que sacar valor agregado. Y nosotros somos el país número 12 de producción petrolera. Llegamos a ser el 7º, ahorita estamos en el número 12 de producción petrolera. Tenemos un lugar muy, muy bueno a nivel mundial en la producción y hay que aprovecharlo. Y eso que hubo malos manejos en los últimos gobiernos. Exacto, entonces eso de satanizar lo que tenemos, ¿no? Y lo hicieron para privatizar, lo hicieron para tronar a Pemex, lo hicieron gobiernos anteriores con toda la corrupción, con todo lo que ya sabemos los mexicanos. Y nosotros, en el gobierno del presidente López Obrador, decimos, esta es nuestra responsabilidad, esto es lo que tenemos, esto es lo que es México, ¿cómo lo aprovechamos? El hacer una nueva refinería operada bien al 100%, en 3 años se paga. Así es el negocio. En 3 años se paga la refinería, nos quedamos con una infraestructura y le damos soporte al autoabastecimiento en México. Eso es ver el valor agregado y aprovechar nuestro petróleo, que es lo que nos dice el presidente. Quiero que el petróleo se procese en México. Venderlo como lo hicieron los gobiernos anteriores que tuvieron esa política energética y esa visión para que entrara nada más el dinero a México de una manera fácil, vamos a decirlo así, y que hoy ese dinero no está, no sabemos, y tenemos una empresa endeudadísima. Entonces hay que aprovechar y administrar bien. Hay un montón de preguntas, en una de esas me voy sin editorial. A ver, muy bien. Una que nos hacía Eugenio Fernández es ¿por qué el presupuesto de egresos de la Federación contemplaba recursos destinados al fracking cuando el presidente ha dicho repetidamente que no se hará? Sí. ¿Le creemos al presupuesto o le creemos al presidente? Al presidente, porque sí hubo unos proyectos. En el presupuesto de egresos hay proyectos plurianuales. Es decir, este proyecto se va a llevar en 5 años y le programan sus costos, sus montos a 5 años. Ya había proyectos que venían de años anteriores donde se contemplaba el fracking, sobre todo en la zona norte de Veracruz, en Tamaulipas y en una parte de Nuevo León. El presidente dijo no al fracking, tiene un gran impacto ambiental. Podremos, por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniera, soy técnica, yo le decía, podemos ver y ver qué tecnologías han avanzado y podemos hacerlo. Me dijo, no. No va a ser la política de este gobierno un daño o un impacto ambiental a esa magnitud. Entonces fue para cumplir obligaciones contractuales que entonces, ya se tenían. Pero sin embargo, no se ha aplicado fracking, no se ha aplicado. En Petróleos Mexicanos hemos platicado con los directivos sobre Burgos, sobre Chicontepec, que aparecen todavía porque pues ahí hay petróleo o hay reservas de petróleo, pero que ir hacia ellos es de fracking y están en el mapa de Pemex, están en las asignaciones de Pemex, pero en este gobierno no se van a hacer. Es un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a hacer. Ojalá la producción me pudiera dar todas las preguntas que siguen para hacerlas de corrido y que nos conteste la secretaria. Vamos a empezar. ¿Por qué no se mantuvo bajo el precio de la gasolina? ¿Fue Obrador quien la bajó o fueron circunstancias externas? ¿Va a bajar algún día la gasolina? ¿A cuánto? ¿Esta disminución se verá reflejada en los precios de los productos? Bueno, ahí ya nos están pidiendo leer el futuro. Sí. La siguiente, de Hugo Flores. ¿Qué tanto ha afectado el TEMEC a la actual política energética y cuánto nos costarán tales afectaciones? La siguiente, ¿se van a impulsar las energías limpias en la misma medida que Dos Bocas y Pemex? Creo que esa ya se respondió. Samantha Arteaga, me gustaría preguntarle a la secretaria ¿cuáles son los planes que se tienen para la descarbonización de la electricidad y para aumentar la flexibilidad del sistema energético?
sobre todo en términos de geotermia. México siendo uno de los líderes mundiales en capacidad instalada. Eso es todo lo que tenemos por Primero, ahora. la gasolina. Sí. La gasolina va de la mano con el precio del petróleo. Va de la mano. Y antes, el precio del petróleo subía, la gasolina subía, bajaba y la gasolina no bajaba. Se creó el IEPS, el Impuesto Especial de Productos y Servicios, y entonces el IEPS se aumentaba y captaba más recursos Hacienda a través de la gasolina. Cuando nosotros llegamos, dijo el presidente, bueno, si baja el petróleo, bajará la gasolina. Si baja el petróleo, baja la gasolina. Y en esta ocasión bajó el petróleo y bajó la gasolina considerablemente, cosa que no había pasado en décadas. Ahorita el precio del petróleo se recuperó. Secretaria, nos queda medio minutito, si quiere contestar lo de la geotermia. Y se recuperó. Entonces, eso depende. La geotermia. La geotermia, nosotros somos el 5º país a nivel mundial en producción de geotermia. La CFE está en eso, está produciendo electricidad. Y sí hay 2 proyectos grandes en Baja California, estuvimos hace poquito también en Michoacán y vamos a continuar. Eso es lo mejor, o sea, es una técnica fabulosa. Muchas gracias, secretaria. Y dejamos a nuestro público con Estefanía Veloz y La Mala Fe. Nosotros nos vemos la próxima semana. Gracias, secretaria. Gracias a ustedes.